Hola, hola. Esta es la parte 2 del webinar de Mujeres de la Palabra y de la semana 5, que obviamente dejé mi plan por ahí, no lo tengo a la mano. Ay, ay, ay. Pero bueno, feliz de estar aquí. Tuve un problema en la parte 1. No sé, perdí el wifi y todo no estuvo muy fácil. Entonces, ya, lo vi, parecía que sí había estado todo completo, en nada. Entonces vi que nada más se quedaron como los 10 minutos se oyen bien, entonces mejor decidí volver a empezar. Bueno, no empezar, porque si muchas personas ya vieron los 10 primeros minutos de lo que vimos la semana, que leímos la semana pasada. Fue la primera parte. Búsquenlo en el playlist, en este canal de Mujeres de la Palabra de YouTube. Hay playlists y ahí en el playlist buscas una que se llama Webinars y ahí va a haber uno que va a decir Webinar semana 5 y otro que va a ser Webinar semana 5 parte 2, que es este. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a leer esta semana. No quiero, me voy a lanzar definitivamente a esa parte para no arriesgarme a ser repetitiva. ¿Qué vamos a leer esta semana? A partir de hoy, que estoy grabando, que es octubre 6, estamos empezando a leer Levítico y Hebreos al mismo tiempo. Muy, muy, muy importante esa lectura, de verdad maravillosa, de hecho. Entonces, ayer lunes tuvimos un día para ponernos al corriente y teníamos la opción de leer Gálatas. Entonces, hoy empezamos a leer este par de libros que leyéndolos de la mano, de verdad es una maravilla. Es una maravilla porque acuérdense que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Entonces nos lanza luz, es como una lamparita que te lanza luz enorme cuando no ves nada y se te cayó el anillo, se te cayó la cosita atrás del arete, ¿no? Y entonces estás buscando y necesitas la lamparita y así. Esa es el Nuevo Testamento, nos da una luz enorme y nos ayuda a entender mejor qué es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Es por eso que necesitamos toda la Biblia para tener todo el consejo de Dios y entender todo el mensaje de redención. No hay dos mensajes de redención, no hay dos evangelios diferentes, no hay dos dioses, el del antiguo y el del nuevo. Es una sola historia, un solo Dios, un solo evangelio, una sola manera de ser salvo en el antiguo y en el nuevo, y es a través de la fe en Jesucristo, apropiándonos de las promesas del Señor. Entonces, eso es de verdad glorioso. Pero bueno, um, voy a apagar el wifi aquí. Ok, entonces, vamos a ver ahora esto que vamos a ver en esta semana. Eh, a veces no entendemos, vamos a encontrar, claro, en este Levítico, en Números, hay algunos libros de la Biblia que claramente son más difíciles de entender que otros, requieren más concentración, más, no, las narrativas, las historias nos enganchan, es más fácil usar nuestra imaginación para engancharnos en las parábolas, en las historias de David, ¿no? En las guerras, en fin, todas esas cosas. Pero en las leyes ceremoniales y morales es más difícil perdernos. Un tip muy práctico es que mientras vayas leyendo tu Biblia, la escuches. Ajá. Trata de, sobre todo si ves que estás muy distraída y te está costando mucho trabajo, hazlo. De verdad a mí me cambió muchísimo, me ayudó a enfocarme, a no distraerme cuando hay partes de la Biblia más difíciles que otras. También hay partes que no vamos a entender y se nos van a hacer complejas y no nos podemos quedar atoradas ahí. Es bueno estudiar, es bueno a lo mejor el domingo haces una nota y el siguiente día de ponerse al corriente, a lo mejor en vez de hacer la lectura opcional, decides ir y leer y hacer como leer un poquito más acerca de esos pasajes que te quedaron duda. Pero tenemos que aprender que no, que lo que no entendemos es porque en nosotros nuestro entendimiento todavía no tiene toda la iluminación del Espíritu Santo y si es tu primera vez que estás leyendo la Biblia, todavía
menos. Cada vez que leas, cada vez que regresemos, vas a entender mejor porque vas a entender mejor el hilo de la historia. Hay películas que si ves unas películas complicadas con temas complicados y más trama y más, ¿no? Y la primera vez la ves y ya entiendes. Pero si mis hijos les encanta ver y ver películas, la misma película varias veces, ¿no? Y a veces la vuelves a ver y la vuelves a ver y entiendes más. Ah, no me había dado cuenta de que ahí en esa parte pasa eso y era una señal clara de que este era el culpable o lo que fuera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entre más lees, más vas entendiendo. Es lo mismo pasa en todas las historias. Entonces, la palabra de Dios no tiene errores, no hay falta en la palabra de Dios. Tenemos que atrevernos a creer eso y a no tratar de excusar la ley de Dios. Ajá. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Él es el autor de esta historia de redención y nosotros no. Nosotros tenemos que estar listas para reconciliarnos con las cosas que vemos en su ley maravillosa. Ya hemos estado leyendo y meditando en el podcast Mujeres de la Palabra, por ejemplo, el Salmo 119. Este mismo reto de la lectura de la Biblia siempre empieza y acaba con el Salmo 119. Es la maravillosa palabra de Dios. Y tenemos que aprender a ver estas cosas, a pedirle, Señor, cada vez que empieces a leer Levítico, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esta es la ley a la que David se refería cuando escribe el Salmo 119, el Salmo 19, ¿no? Que alaba al Señor por su palabra. Entonces tenemos que leer en oración, diligentemente y con atención. Hay partes en las que se requieren más atención de nosotros. Podemos venir al texto con preguntas, claro, pero hay dos maneras de abordar esas preguntas. Una es con incredulidad, como los fariseos y los escribas, como, a ver si es cierto y cómo es posible que no sé qué, ¿no? O podemos venir con un corazón, con estas preguntas en la mano, pero de verdad deseosas de que el mismo texto, las partes más claras de la escritura, nos contesten las preguntas que tenemos. Entonces, la Biblia no es como otro libro, es la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural, ¿no? Hay un libro que el pastor John Piper escribió que se llama, que es un libro sobrenatural, él lo menciona mucho y me encanta esa manera de verlo. Es real, es un libro que necesitamos revelación divina para de verdad entender todo lo que está ahí. Entonces, eso debe de ser todo, necesitamos toda la ley. Y no lo dejes a un lado, es como cuando tú le das a tu hijito de 4, 3, 2, 5, 6, 7 años de comer ciertas cosas y no las quiere tomar, o le das la vitamina o le das la medicina y no quiere, no le das la opción, ¿verdad? Tú sabes que eso va a hacer algo y lo va a hacer crecer y lo va a hacer que se sienta mejor, si se siente mal, la medicina, en fin. Es lo mismo, ¿no? Aunque no veamos, aunque no creamos que el momento está haciendo algo, la palabra en nuestras vidas, es verdad que está haciendo algo, está de verdad haciendo algo. Y tenemos que creerlo porque eso lo ha dicho Dios. Entonces, venimos a la palabra para ser lavadas por la palabra. Entonces, esta semana vamos a estar leyendo Levítico y Hebreos. Hebreos, perdón, nos explica muchísimo de lo que está pasando en Hebreos nos explica muchísimo de lo que está sucediendo y lo que significa lo que leemos en Levítico. Entonces, voy a mencionar 12 cosas que quiero, que también muchas de ellas están mencionadas en las 12 epístolas de Pedro que leímos la semana pasada, primera y segunda de Pedro. Y que vamos a leer que se refieren a Jesucristo, a su obra y a los resultados de su obra, de su ministerio, que son mejores que lo establecido en el Antiguo Testamento. Y no porque hayan sido defectuosos en el Antiguo Testamento, sino porque apuntaban a una realidad que solamente podía ser cumplida en Cristo. Eso es también importante de notar. Número 1. Leemos que Jesús es mejor que los ángeles en Hebreos 1:4. Ustedes vayan anotando eso. Él tiene un nombre que es sobre todos los nombres. Él es Dios. Los ángeles le sirven, los ángeles lo adoran. Él es el heredero de todas las cosas. Él creó todas las cosas y todas las cosas en el universo se sostienen por Él. Entonces eso es bien importante. Luego, número 2, en el capítulo número 3 vamos a leer que Jesús es mejor
que Moisés. Moisés, leemos en el capítulo 5 y 6, leemos en los versículos, del capítulo 3, 5 y 6, que Moisés fue fiel sobre la casa del Señor en el desierto como un siervo, pero Jesús es fiel como un hijo. Él es hijo. Ajá. Entonces, eso es de verdad increíble. Número 3. En los capítulos 4, 14 al 5, 10, vamos a leer que Jesús es mejor que los sacerdotes, que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. En Levítico vamos a leer cómo hubieron muchos sacrificios que estos sumos sacerdotes tenían que ofrecer por los pecados de la gente, pero también por sus propios pecados. Ajá. Si no ofrecían sacrificio por sus propios pecados, no podían ofrecer el sacrificio por el pecado de los demás. Y eso es lo que hace que Jesús sea un mejor sumo sacerdote, porque Él era sin mancha. Jesús no tuvo pecado de ningún tipo, de ninguna manera. Entonces, Él pudo claramente ofrecer, Él era el sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio de su propia vida al Padre, y Él mismo fue el sacrificio. Ajá. Para perdonarnos y redimirnos de nuestros pecados. Él es perfecto, el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto de Dios. Es un mejor sumo sacerdote porque fue también tentado en todas las áreas, como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero la diferencia es que Cristo nunca cayó en pecado, nunca tentó. Y es por eso que Él puede entender nuestras debilidades. Ajá, eso lo vamos a ver en el versículo 15, el capítulo 4. Y esto es muy, muy, muy buenas noticias, porque no tenemos que acercarnos a Dios como los israelitas, con terror, ¿no? Sino que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia a obtener misericordia y pronto auxilio, porque venimos en el nombre de Jesús, lavadas con la sangre de Cristo. Ajá. Nuestro Redentor. Jesucristo es también un mejor sumo sacerdote porque no nada más entró como los sacerdotes en el Antiguo Testamento al lugar santísimo, sino que Él entró al verdadero lugar santísimo, que es en la presencia del Padre, ajá, en los lugares celestiales. Entonces eso es maravilloso. Cuarta cosa. En Levítico leemos cómo Dios ofreció una mejor manera para que su gente no ofreció una mejor. En Levítico leemos como Dios ofreció una manera para que su gente se acercara a Él, para que su pueblo se acercara a Él, a través de un sistema de sacrificios que prometían una remisión temporal de los pecados. No era eterna, no era una vez para siempre, ¿no? Tenían que si hoy pecaban, pues tenían que hacer un sacrificio, no era constante, ¿no? No había una remisión para todos los pecados pasados, presentes y futuros. Pero en Hebreos 6 vamos a ver cómo Jesús ofrece nos ofrece no nada más un sacrificio perfecto que cubre todos los pecados de los que se arrepienten y creen, sino que también nos ofrece con ello mejores promesas. ¿Y qué mejor promesa que la salvación de nuestras almas? Eso también lo leímos en segunda de Pedro 1 del 8 al 9, que dice que en su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida en piedad y nos ha llamado a su gloria, a su virtud y nos ha dado preciosas y maravillosas promesas para que podamos vivir, para que podamos participar de esa gloria que Él tiene. Es de verdad increíble. Entonces, Él nos da el estándar y nos ayuda a alcanzar el estándar y nos da el deseo de querer alcanzar el estándar y más aún de amar el estándar porque Él es el estándar. Él es a quien queremos imitar. Él es a quien queremos llegar a ser conformados a su imagen. En Levítico 26, del 11 al 12, vamos a leer que la gran bendición que Dios prometió a su pueblo fue cumplida en la venida de Cristo, porque Él dijo, voy a hacer mi habitación con ustedes. Ajá. Ya no los voy a desechar, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Entonces, los israelitas experimentaron otra vez como Adán y Eva en el jardín, ¿no? La presencia de Dios entre ellos. Así ahora los israelitas
vuelven a experimentar la presencia de Dios que venía, ¿no? En la nube y venía al tabernáculo. Luego más adelante lo vamos a ver en el templo, pero ahora ya es mejor. Cristo es mejor porque ahora Él es él es el templo y Él viene. ¿Se acuerdan en Juan que leímos? Que Cristo vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, right? Exacto. Entonces, Él viene. Cristo vino no parcialmente, no habita parcialmente con nosotros, sino que habita en plenitud en nosotros. Y no nada más es una idea, sino que de verdad nos ha dejado a su Espíritu Santo para que more en nosotros, no nada más entre nosotros, sino en nosotros. Eso es de verdad impresionante, 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 glorioso. No nos deberíamos eso debería de dar tanto consuelo a nuestras vidas en las diferentes pruebas, saber que Él de verdad está con nosotros. No es un buen deseo nada más, como no te preocupes, Dios está contigo en esta prueba, sino literalmente, si tú eres una hija de Dios, nacida del Espíritu Santo, entonces es glorioso que Él está en ti. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. Es maravilloso, ¿no? Y bueno, hay muchísimo ahí, pero tengo que seguir. Número 5. En Cristo tenemos una mejor esperanza. Eso lo vemos también en la carta de Pedro y en Hebreos 7, ¿no? Tenemos una mejor esperanza. Tenemos la esperanza de que no nada más Él nos ha dado vida eterna, sino que aún vamos a resucitar con Él. Número 6. En Cristo tenemos un mejor pacto. Eso lo vamos a ver en el 7:22 al 8:2. Él es la garantía de este mejor pacto. Y eso es maravilloso. Hay millón cosas ahí que van a ir viendo a medida que lo vayan viendo, ¿no? Lo vamos a ver también aquí, quiero que anoten, así se anotan en 1 Timoteo 2:5, como Jesucristo es el sumo sacerdote, el perfecto, el mediador entre Dios y hombre, ¿no? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no necesitamos otros mediadores, no necesitamos orar ni rezar a ningún otro santo, a ningún otro eh, mediador, porque Él es nuestro mediador perfecto. Cuando decimos que solo Jesús es el camino al Padre, cuando decimos que solamente oramos a Jesús para llegar al Padre, no es porque somos cristianos caprichosos que queremos que solo Jesús sea el camino y nada más así porque se nos antojó rechazamos las otras opciones. No, sino porque es imposible que haya otro camino. Nadie puede ser nadie más que Dios encarnado en su Hijo que vino y habitó entre nosotros. Es la única opción que puede ofrecer un sacrificio por nosotros perfecto y abrir el camino en su cuerpo para que lleguemos al Padre. Es maravilloso y ese es el punto 7. Cristo es un mejor mediador. Cristo es Moisés, Aarón, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, todos eran una sombra de lo que había de venir. Todos cayeron, todos pecaron, pero todos nos apuntaban en lo que sí hicieron muy bien a Cristo, ¿no? En eso es de verdad glorioso. Jesús vino y se hizo el mejor mediador que nosotros podemos tener. No necesitamos a nadie más. Vengamos con confianza, arrepintámonos de nuestros pecados y confiemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y no necesitamos hacer más ninguna otra obra para lograr alcanzar el perdón de Dios. Es imposible, es imposible. Ni siquiera el sistema sacrificial que Dios mismo puso es capaz de llevarnos a un perdón, alcanzar el perdón del Señor. Número 8, Cristo es mejor sacrificio que todos los millones de sacrificios que hemos estado leyendo y que vamos a estar leyendo. Hebreos 9:22 es claro, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es por eso que Jesús tuvo que sufrir una muerte terrible y por lo que necesitamos ser lavados con su sangre. No hay de otra manera. Nuestras obras son trapos de inmundicia, no pueden salvarnos. Necesitamos el sacrificio perfecto de Cristo.
Hebreos 9:24, Hebreos 27:28, Pedro también nos recuerda en 1 Pedro 1:13 y 21, ¿no? Él es, con su preciosa sangre, nos ha lavado, no nos ha redimido con oro, con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Eso es increíble. De verdad que esto traiga mucho consuelo a tu vida. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay pecado que sea mayor que la gracia del Señor. Pero no puedes quedar, si no pides perdón, si no vienes a Él y te apropias por la fe de esa obra de Cristo, vas a seguir en tus pecados. Necesitas a Cristo, necesitas la obra de Cristo. ¿Cómo nos apropiamos de esa obra de Cristo? A través de arrepentirnos y creer en Él. Ajá. Arrepiéntete y cree que esto es el Evangelio. El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección, la ascensión de Cristo. Tienen el poder de transformar tu vida y darte vida eterna. Número 9. En Cristo tenemos mejores promesas. En Cristo tenemos mejores promesas. Eso lo vemos en el capítulo 10, 19 al 39. Ajá. También en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Ajá. Hemos nacido a promesas que son, ya no nada más es la tierra prometida, es el mundo prometido, ¿no? Dios ha prometido dar que toda la tierra, toda, no nada más una parte de la tierra, sino toda la tierra va a ser cubierta por el conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Jesús en el Salmo 2 vemos que le pide a Dios las naciones y Dios se las da a Cristo. Este mundo es de Cristo. Y no nada más eso, sino también la vida eterna. Por eso es el número 10. Cristo nos ofrece un mejor país, un mejor lugar de morar, que es un lugar celestial. Al final del día vamos a estar con el Señor. Son promesas eternas que no van a corromperse. Número 11 nos promete una mejor recompensa. El capítulo 11 lo vemos claramente. En 1 de Pedro 1 también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza nueva a través de la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, a una herencia que es incorruptible. Es incorruptible, no se puede echar a perder, no se puede opacar. Y está en el cielo aguardando por nosotros. A veces se nos olvida que de verdad tenemos que caminar con los ojos puestos firmes en Cristo y en la promesa, en las recompensas que Él nos va a dar. Como que no oímos mucho de eso, pero de verdad, corre la carrera pensando en la recompensa. Sé fiel. No vas a ver ahora, a lo mejor hoy al final del día, cuando acabe el día y te acuestes, no vas a ver cuál es la recompensa a las 10 veces que le limpiaste la nariz a tu bebé y las 5 veces que tuviste que lavar trastes y las 10 veces que pusiste lavadora en la semana. Las 5 veces que tuviste que dar consejería a tu hija, ¿no? Y escuchar a tu hijo y ayudar a tu esposo en algo que te pidió, o en fin, no vas a ver ahora tu recompensa necesariamente, pero haz todo como para el Señor, porque de Él va a venir una recompensa. Él recompensa a sus siervos fieles. Eso es. Y es una recompensa que no se va a acabar. Número 12. Él nos promete una vida de resurrección, de glorificación. Y esto es glorioso y esto es únicamente posible porque Jesús de verdad ya vino y ya terminó, ya deshizo la obra del diablo. A veces pensamos que la batalla sigue, pero no. Me gusta el ejemplo, se me hace un ejemplo perfecto de cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados ganan, se firma el Tratado de Paz, los aliados ganan y todavía esta es una guerra mundial, claro, todavía no todo mundo, no todas las ciudades chiquitas saben qué está pasando, no hay Twitter ni no, todas esas cosas para inmediatamente llegar la información. Entonces, todavía hay prisioneros en los campos ¿no? En los campos de concentración, todavía hay ciudades que están destruidas, gente que se está muriendo de hambre, gente que está sufriendo las consecuencias de esta guerra terrible, pero el tratado de paz ya ha sido firmado, ya hay uno que es victorioso y uno que perdió. ¿Y qué viene? Ahora lo que va pasando es que los aliados van avanzando con la victoria, anunciando la victoria y estableciendo paz y poniendo su bandera de victoria en
y abriendo, ¿no?, las prisiones, los campos de concentración, liberando a los cautivos. Y eso es lo que está pasando ahora. No estamos en la guerra. Pareciera a veces cuando llegas y ves que está todo destruido, pero lo que estamos haciendo es ir avanzando, anunciando: Cristo reina, Cristo reina, Cristo ya reina hoy. Ajá. Y eso es de verdad glorioso. Entonces, el capítulo 19 de Levítico, vamos a ver que ahí está el corazón de la ley: sed santos como yo soy santo. Y de hecho, en Primera de Pedro vemos lo que Pedro citó también en Levítico, ¿no? Que Pedro nos dice: sed santos como vuestro Padre es santos. Hemos sido santos y ya sabemos que ser santos, lo vamos a ver en Levítico, lo vemos en Hechos. Ser santos es ser puesto aparte para un uso específico. Entonces, ser santos no es necesariamente no peco, ya no puedo pecar de esta manera, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a robar, ya no voy a hacer así, ya no voy a estar de malas, ¿no? Ya no nada más es no pecar. Implica esforzarnos en la gracia de Cristo para no pecar y mortificar nuestros pecados, pero es más que eso, es decir, de quién soy. Si hemos sido bautizadas, si hemos sido lavadas con la sangre de Cristo, somos del Señor. Por eso es que somos santos. Lo que era apartado, no nada más era apartado en el vacío, en un nada, era apartado para el Señor. Porque es del Señor, es santo. Si tú te has arrepentido y has creído en la obra de Cristo y has sido bautizada, tú eres del Señor. Tú eres del Señor y por eso es que tienes que procurar en la gracia de Cristo esforzarte para vivir en santidad, porque para eso has sido llamada, para eso has sido apartada. Eres de Dios. Ya no eres del diablo, ya no eres del faraón egipcio. Uh-huh. Entonces, además podemos vivir en santidad porque podemos depender del Señor, porque Cristo intercede por nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. Sabemos a quién le pertenecemos, sabemos quién nos ha comprado con su sangre. Ajá. Y ahí vamos, otra cosa que vamos a ver, lo último que quiero mencionar de Levítico es que ahí en Levítico 19-18 está el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es glorioso ver eso, encontrarlo aquí. Vamos a verlo, que está ahí casi a la mitad del libro. No nos vamos a distraer de lo que no entendemos y perdernos lo que sí entendemos, ¿no? Dios es santo y ama a su gente, quiere habitar con ellos y quiere que su gente lo imite en santidad y en amor por los demás. Este es el corazón del asunto, ¿no? Este es el mismo Dios. Cristo viene y habita entre nosotros. Quiere que lo amemos, que seamos de Él y que amemos a nuestro prójimo como a Él mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias porque nos hablas en tu palabra. Gracias que no necesitamos ninguna revelación, ninguna profecía, ninguna palabra hablada por hombre humano, de nada, porque tu palabra es completa. El canon, toda la escritura está completa y sellada, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes a entender cada vez más y más lo que estamos leyendo. Señor, para que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner atención a lo que hemos escuchado, a lo que hemos leído y a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y ser arrastradas por doctrinas falsas, por enseñanzas falsas que nos empujan a querer hacer obras, Señor. Te pedimos que nos ayudes, danos corazones suaves que se arrepientan rápidamente y que abracen tu perdón rápidamente. Danos también corazones suaves que estén listos para obedecer, Señor, y caminar firmemente y fielmente hacia la meta, Señor, sabiendo que de tu mano vamos a recibir una recompensa. Ayúdanos a ser hijas obedientes, fieles en todas las cosas, en las grandes, en las chiquitas, confiando en que tú estás obrando en nuestras vidas y en tu iglesia, porque tú eres Rey, Jesús. Te damos gracias por todo esto. Gracias por la obra de Cristo y gracias por la vida que tenemos en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este webinar de la semana 5 del reto de la lectura de la Biblia a la palabra. Esta es la webinar semana 5 2021, parte 2. Gracias.